Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Hoy, viernes 22 de junio de 2018, estoy aquí con nuestros queridos amigos de Radio Impo y está conmigo Esteban, que es uno de nuestros nuevos compañeros de Radio Impo, que nos estará acompañando por un momento aquí en el programa, que vamos a estar hablando sobre elecciones 2018 y precisamente pues todo lo que está pasando en este momento, cómo están los candidatos, quiénes compiten, cuáles son las propuestas, qué es lo que se prospecta o espera que pase y sobre todo pues compartir con el público de Radio Impo, con nuestros queridos amigos y amigas que nos siguen, estudiantes, amigos, colaboradores del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, que pues nos han acompañado ya en este proceso del programa de Derecho y Humanidad. Muchas gracias por la cápsula a la querida Monse, gracias porque siempre el toque de las compañeras de Radio Impo, nuestras colegas de Radio Impo, pues es algo muy bueno. Exactamente, mi querido Esteban, pues ¿cómo ves el panorama en el 2018? Pues yo creo que esta elección ha sido bastante, me gustaría decir, histórica. Creo que hemos visto cosas que yo creo que nunca nadie pensó que iban a pasar. Tenemos alianzas entre el PRD y el PAN. Pues son cosas que uno pues, nunca pensó que podrían pasar. Pero yo creo que el panorama electoral para estas elecciones está bastante, pues, no sé, se siente diferente, ¿no? Tal vez este año, a veces que por fin se le haga a López Obrador, porque sí he sentido que los candidatos como Mid o Anaya pues han pasado como que muy sin pena ni gloria, como que los peores candidatos que ha tenido esos partidos en las últimas elecciones, porque como que muy desalmados, como que no logran terminar de conectar con algún segmento de la población. Sí, justo hoy íbamos a estar hablando de este tema con además de tu grata compañía aquí en el programa, con nuestro invitado, el doctor Armando López Esteves, que ya no tarda en llegar con nosotros, pero precisamente creo que estamos ante una elección que sí va a determinar el tipo de país que vamos a tener los siguientes 50 años prácticamente. Creo que es importante hablar sobre los nombres de los candidatos, tienes razón, o sea, es la primera vez que tenemos 3 candidatos de coalición o alianza, López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, y un candidato ciudadano, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Entonces, pues hemos visto también debates y hemos visto una serie de expresiones, unas positivas, ¿no? Por ejemplo, el tener un candidato ciudadano me parece importante, y algunas preocupantes, como todo lo que está pasando de la violencia. Entonces, ¿cómo te parecieron los debates? ¿Cómo viste el primero, el segundo y el tercer debate? El primero, pues, lo sentí un poco, creo que fue el mejor de los 3 debates, cuando todavía estaba Margarita. No porque hiciera gran aportación ella, sino porque todavía sentía que, como todavía las encuestas no estaban ya estaban tan marcadas, siento que todavía había un poco más de discusión sobre lo que eran propuestas, ideas, todo este tipo de cosas. Pero ya desde a partir del segundo y tercer debate, que ya cuando estaban las encuestas a favor de Andrés Manuel, pues ya sí se sintió un cambio de estrategia totalmente, y pues se enfocaban totalmente los debates en hablar de López Obrador, de lo que había hecho, contradicciones entre uno y otro. Entonces nada, era aventarse una bolita, y mientras tanto, pues irónicamente, el Bronco, que muchos hasta cierto punto a lo mejor lo tomaban a broma al principio con el primer debate, con lo de mochar la mano a los ladrones y todo ese tipo de cosas, al ser el único que todavía quedaba fuera como de su jueguito de Tremid, Anaya y AMLO, y estaba hablando pues de lo que quería hacer y todo, pues quedaba a veces como que el más competente de los 3, ¿no? Y creo que también es lo que he notado, que el apoyo hacia el Bronco como que aumentó después del tercer debate, que no, o sea, no creo que estipule como de los primeros, pero sí es curioso ver cómo pasó de ser a lo mejor que la gente tomaba como a broma al principio, a ser algo como que la gente empezó a tomarse más en serio hacia el final. Claro, y sobre todo aquí es importante mencionar que había mucha expectativa en los debates presidenciales, y el proceso de las campañas es un proceso difícil de entender porque tienes una especie de pre-campaña electoral que es una interna partidista,
pero que en los hechos eso no se dio, ¿no? Ya hubo candidatos en todos los partidos designados prácticamente por alguna fuerza de facto, no hubo una elección previa democrática en ninguno de los partidos, eso hay que señalarlo. Tenemos este periodo que se llama de intercampaña, que es un periodo, es como ni es campaña, pero tampoco ya es una campaña previa. Se pueden hacer algunas cosas, pero no puedes hacer difusión de propuestas ni de plataformas políticas, y tenemos el tiempo de campaña que prácticamente era como de 3 meses aproximadamente. Entonces, la legislación electoral actual es una legislación complicada, y bueno, los debates fueron resultado de este proceso. Fíjate que decía uno de los articulistas que estudian este tema de los debates electorales, algunos de ellos que son que tienen que ver con la opinión pública, ¿cómo se llama? Que escribe en el periódico El Universal, Ricardo Rafael, decía que los debates fueron básicamente más pensados en modificar percepciones, no en tener propuestas, y que pues con ese esquema pues era muy difícil compartir con la ciudadanía alguna propuesta real porque todos estaban apuntándole a tirarle al puntero, ¿no? No, y aparte siento que estas elecciones como que también tomaron a mucha gente por sorpresa, porque tal vez en los últimos 6 años ya teníamos en nuestra mente pues a lo mejor a los candidatos que a lo mejor pensamos que estarían ahí. Yo creo que mucha gente sí esperaba ver a Mancera, tal vez sí a Margarita y a AMLO, pero de repente pues, se pasó toda la fragmentación en el PAN, todo lo que la migración de partidistas del PRD a Morena, o sea, se dieron muchas cosas que yo creo que sí cambiaron realmente el panorama político, que yo creo que también por eso no terminaron de cuajar los candidatos con la gente. Yo creo que la reestructuración que tuvo que haber dentro de los partidos para reacomodar todas estas situaciones, como que no alcanzó el tiempo de crear una estrategia que fuera más efectiva. Sí, no alcanzó, fíjate. Precisamente también decía Hernán Gómez, un investigador del Instituto Mora, que también las elecciones en México tienen un fuerte carácter clasista, ¿no? Un fuerte carácter clasista. De ahí la resistencia a que propuestas como la que está ahorita encabezando las encuestas puedan llegar por algunos sectores de la sociedad, ¿no? Específicamente hablo de los sectores que se han pronunciado, como el sector empresarial, como el sector internacional, ¿no? También que algunos sectores internacionales se han pronunciado, pero él menciona eso, fíjate que hay algunos esbozos de que la elección tiene tintes clasistas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que eso sea real? Pues yo creo que sí, porque yo creo que lo estamos viendo más marcado ahorita, porque sí, por ejemplo, tenemos sectores, por ejemplo, de la inversión privada y todo este tipo yo creo que podemos hablar de la clase más alta, que yo creo que sus intereses a lo mejor no se ven representados por gente como López Obrador, que yo creo que su estrategia ya de varios años atrás se ve simplemente pues, atraer al populismo, a la gente más humilde, que yo creo que sus intereses pues, obviamente chocan con la clase alta. Por ejemplo, pues, a lo mejor ahorita, como por ejemplo el aeropuerto, que es un tema también bastante que ha tratado mucho a López Obrador, que yo creo que a lo mejor la gente a lo mejor no está completamente informada de lo que es la obra, pero a la gente ahorita no le interesa tanto el aeropuerto, le interesa que está subiendo las tortillas, que está subiendo esto. Entonces, estos años que nos han caído encima muy difíciles con toda la situación económica global que nos ha pegado bastante fuerte, yo creo que sí, todo eso lo vemos más reflejado, sobre todo en más el apoyo más populismo, porque la gente yo creo que cada vez se resiente más que los, por ejemplo, políticos como el PAN o el PRI se enfocan más pues, obviamente en inversión en economistas, en gente con dinero, pues. Vaya, sí, definitivamente. Entonces yo creo que la gente sí se siente muy dejada atrás, ya no se identifica con estos partidos de la vieja escuela. Y entonces yo creo que sí, ese levantamiento de querer buscar ya realmente algo, otra opción, algo que la gente pueda palpar más, porque si la gente le hablas de inversiones extranjeras o capitales o
cosas que a lo mejor no alcanzan a comprender, pues no se sienten identificados, y lo que la gente quiere pues es resultados palpables, tener más dinero, seguridad, y a lo mejor son cosas como que se han dejado un poco de lado. Un poco de lado, sí. Pero ustedes, mis queridos amigos y radioescuchas de Radio Info, pues ¿qué piensan? Escríbanos aquí en las redes sociales, en los canales de contacto que tenemos. Quiero partir de la reflexión en este momento para las personas que nos están acompañando, el público que nos escucha, sobre los resultados que se dieron aquí en el ejercicio electoral en el INPO. En el ejercicio electoral en el INPO, como tú sabes, pues hubo una votación interesante en los 3 planteles, sobre todo en candidatos presidenciales, que se centró ahí la votación, en donde la opción encabezada por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo, es decir, Morena, pues se llevó la votación prácticamente con un 5-6-1 en relación con el segundo, que fue el Partido de Acción Nacional y PRD, este Frente por México. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que refleje lo que está pasando a nivel nacional? Es que tratar de predecir ese tipo de cosas a veces es complicado. Yo creo que, por ejemplo, esta que es una institución pues, universitaria de estudios más o menos de jóvenes de intermediaria, un poco más jóvenes, yo creo que sí se refleja ese sentimiento de, pues yo creo que sobre todo la juventud está tratando pues, de apostar por algo nuevo, ¿no? De que van haciendo y pues lo único que les ha tocado pues es el PRI o el PAN, que dicen, pues ¿saben qué? Como que siento que esto no me llama, no me identifico, pues, y tal vez yo creo que la figura de Andrés Manuel sí ha logrado penetrar en los jóvenes de otra manera que, por ejemplo, a mí o a Naya, los demás no han podido lograrlo. Fíjate qué interesante, porque pues tú eres parte de una generación que se puede decir como millennial, ¿no? Estás como que en ese rollo. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos hablando aquí con el tema de elecciones electorales, retos y desafíos. Regresamos en un momento, no te vayas, sigue con nosotros para que nos sigas acompañando en esta reflexión. Continuamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, en el tema de elecciones 2018, retos y desafíos. Pues platicando aquí con Esteban, nuestro querido compañero de Radio Info, estábamos reflexionando sobre cómo están las tendencias electorales con las principales encuestas que fueron registradas ante el Instituto Nacional Electoral, eso vale la pena decirlo, y que son válidas porque tienen una metodología que es revisada, y entonces es lo que hace que la encuesta valga, porque de otra manera pues hay encuestas apócrifas que salen normalmente buscando un interés particular y colocar una percepción social, ¿no? Entonces con esas creo que hay que tener cuidado. Entonces para todos los radioescuchas que nos escuchan, fíjense en la encuesta, fíjense en la metodología y que haya sido registrada ante el Instituto Nacional Electoral. Por aquí tenemos precisamente un recopilador de encuestas, las últimas encuestas que se realizaron después del tercer debate, y prácticamente están dando, este es el portal Oraculus, www.oraculus.org para quienes quieran consultarlo, que condensa todas las encuestas de las encuestadoras serias, saca el máximo y el mínimo. Entonces con ese ejercicio Andrés Manuel López Obrador tiene el 48.7% de preferencias electorales, Ricardo Anaya tiene el 27.6% de preferencias electorales, es decir, él va en segundo lugar, y José Antonio Meade tiene 20.9% de preferencias electorales. El Bronco tiene 2.8% de preferencia electoral, pero esto es interesante porque estamos hablando que un punto porcentual en una encuesta es aproximadamente 1 millón de votos. ¿Cómo ves? Pues sí, es lo que tal vez yo decía hace rato, que yo creo que todos los debates, las campañas sí ayudaron a modificar esa imagen que yo creo que la gente tenía del Bronco, que sí, yo creo que al principio pues sí lo tomaban como un mal chiste, pero yo creo que de alguna manera sí logró alcanzar al público. Tal vez no le alcance pues, para nada, pero esos millones de gentes, pues, por lo menos habla de que la ciudadanía de alguna manera tiene oportunidad de penetrar en el mundo de la política, porque yo creo que mucha gente ya estaba con la idea de que pues, siempre va a ser el PRI, el PAN, el PRD, lo que sea,
pero que un candidato independiente haya logrado no solo entrar a la contienda, sino de alguna manera convencer a por lo menos 1 millón de personas en el país, yo creo que da la pauta que tal vez en el futuro con algo más trabajado, un ciudadano sí pueda ser un contendiente importante en nuestras futuras elecciones. Sí, nuestros queridos amigos radioescuchas de Radio Info, de Derecho y Humanidad, pues llámenos, ¿cómo ven ustedes el tema de las elecciones? ¿Por quién van a votar? ¿O van a votar, no van a votar? Porque ya es que también están llamando a que la gente salga a votar. Uno de los grandes problemas de México en los procesos electorales es que la gente no vota, y entonces al no haber una votación, pues prácticamente se pierde el ejercicio ciudadano, ¿no? Y estamos ya prácticamente a 10 semanas de la elección. 10 días. 10 días. No, ya estoy pensando. Es que los nervios de que va a pasar, ¿no? Sí. No, a 10 días de la elección, sí, tienes razón. Entonces, en este momento se ve muy cercano ya el momento de la elección, ¿no? Fíjate que precisamente ahorita se estaba hablando sobre algunos actos de violencia que están pasando, por ejemplo, ahora en Hidalgo, en un mitin electoral de el partido puntero o del candidato puntero, pues hubo un intento de sabotaje y de agresión. Creo que en ese aspecto pues todos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú esa parte? Sobre todo en el aspecto de violencia, creo que a veces como nos enfocamos tanto en la grande, la presidencial, que nos olvidamos de todo lo que está pasando tal vez a nivel local. Por ejemplo, estaba leyendo en el Universal en la mañana que ya van, creo que 43 o 47 candidatos asesinados, y yo creo que también habla de un momento yo creo que en partes del país ya estamos perdiendo totalmente la gobernabilidad, sobre todo en el esquema que conocemos. Se está perdiendo ese territorio a cárteles de la droga, a crimen organizado, que no sé qué vaya a pasar en esos lugares, o a quién vaya a quedar, o a qué se deba estos tipos de ataques. No, y además aquí en la capital, ¿no? En la capital también. ¿Cuándo habíamos visto estos fenómenos que hace un par de días se presentaron aquí sobre Insurgentes? No muy lejos de aquí del Impo, ¿no? Bolsas con partes humanas ahí esparcidas por todos lados. Entonces creo que están pasando cosas en donde la ciudadanía tiene que estar muy alerta, y sobre todo pues considerar que el ejercicio del voto en democracia pues sí tiene un sentido importante, ¿no? Un sentido de participación, y creo que las encuestas pues están arrojando que la gente quiere cambios. No sé exactamente cuál sea la base del porcentaje de jóvenes que van a votar en esta elección, pero sí sé que son mayoría, así que mucho del voto pues está siendo por jóvenes, así como tú. Sí, es lo que platicamos hace un momento, que yo creo que estas nuevas generaciones con la mayor acceso a la información, a poder ver otras perspectivas de lo que está pasando alrededor del mundo, pues yo creo que sí da otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, tenemos, a lo mejor no tanto con lo que pasó en Estados Unidos con Trump, pero por ejemplo vamos a Francia con Macron, que yo creo que se ve el logro de una victoria de izquierda, y yo creo que tal vez de esa manera influye a los jóvenes, es decir, sí se puede cambiar de un gobierno conservador a algo de izquierda, pero también puede funcionar a la inversa, como pasó en Estados Unidos. Sí, aunque hay que recordar que Trump en Estados Unidos responde a un partido conservador, y que Barack Obama también él se autodefinía como populista. Él decía, Barack Obama, si ayudar a la gente, generar condiciones de equidad en los impuestos, si buscar que las personas que no tienen acceso a la salud tengan salud es populismo, entonces díganme a mí populista. Es una entrevista muy famosa que es de dominio público y está en la red, la pueden consultar. Sí, hay que tener mucho cuidado porque funciona de las dos maneras. Pero sobre todo para no estigmatizar lo que es un candidato. Tú lo dijiste muy bien al principio, el tema tiene que ser las propuestas, ¿no? Ver cuáles son las propuestas, qué es lo que están ofreciendo en sus plataformas políticas para resolver los grandes problemas. Vamos a ir a una pequeña pausa, no dejen de acompañarnos porque el programa se está poniendo bueno, así que nos vemos en un momento, ¿verdad? Regresamos. Perfecto.
Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Y pues está ya con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Armando López Esteves, quien es parte de la planta docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y que es, créanme, un experto en temas electorales por su formación, por su trayectoria y sobre todo por el interés que tiene él en el tema electoral. Mi querido doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Estamos aquí a las órdenes y bueno, sí. No sé dónde nos hayamos quedado. Pues brevemente para que el público te conozca: licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública, doctor en Docencia. Es correcto. ¿Me faltó algo? No, nada más eso. Los sábados hacemos tamales también. Perfecto. Y justo estábamos hablando ahorita sobre el tema, los riesgos electorales. ¿Cómo ves tú? ¿Desde dónde podemos tener una lectura de los riesgos que hay en este momento? Ya ves las noticias, ¿no? Justo estábamos hablando ahorita con Esteban. Violencia, desincentivación del voto, desinformación. ¿Qué es lo que está pasando en estas elecciones? Mira, definitivamente el riesgo que podemos tener en estas elecciones, pues, el principal de todos es la desinformación, la apatía. La apatía que puede venir de diversos orígenes. Uno de estos orígenes puede ser el temor a acercarse a las elecciones. Desafortunadamente hemos visto en las noticias una serie de eventos pues, muy trágicos. La noticia de hoy, uno de los medios principales, hablaba sobre el número de candidatos que han tenido pues, problemas realmente, problemas muy grandes, yo diría. Pero el mensaje que se le tiene que dar a la ciudadanía es que tiene que ir a votar. A final de cuentas no podemos olvidar que las elecciones se realizan por parte de los ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral es el que organiza las elecciones, pero la ejecución como tal del proceso de la jornada electoral está en manos de los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no podemos confiar en los ciudadanos mismos, pues ya no tenemos mucho hacia dónde hacerlo. Sí. Y yo te lo puedo manifestar por experiencia propia. Yo he estado en casillas como funcionario electoral, y realmente el ambiente que se vive en las casillas pues es un ambiente de cordialidad. O sea, la gente va a votar con sus familias, la gente va a votar con sus amigos, y es un proceso en donde podemos percibir realmente lo que tendría que ser un proceso democrático, un proceso en donde la opinión civilizada, la opinión manifestada en forma pacífica es la que va a ser el que va a marcar el derrotero de la elección. Aquí yo creo que la situación del derecho electoral, el derecho al voto, tiene que ver mucho con la libertad de expresión, ¿no? Que es la forma más pristina que puede existir para manifestar tu derecho a elegir gobernantes. El papel del INE aquí es fundamental. En 2006 tuvimos una elección cuestionada, cerrada, compleja. En 2012 las encuestas tuvieron una tendencia, pero al momento de que se dio la votación prácticamente hubo un divorcio de la realidad con lo que estas encuestas venían mencionando. Ahora en 2018, ¿cómo llegamos cuál es el papel del árbitro? ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional Electoral, que tú conoces muy bien? Bueno, sí lo conozco. Afortunadamente tengo el honor de participar, colaborar actualmente en el Instituto Nacional Electoral. Yo formo parte de la plantilla administrativa. Yo no estoy directamente en la operación de las elecciones, yo soy administrativo. Sin embargo, estamos muy involucrados en el apoyo a las elecciones. Hemos visto todo el trabajo que existe, todo el trabajo que se lleva a cabo, y volvemos a lo mismo. Lo voy a poner con un ejemplo. El Instituto Nacional Electoral, como se han dicho inclusive por las autoridades, es el encargado de organizar la fiesta electoral, la fiesta de la democracia. Aquí el instituto ya hay un lugar para cada uno de nosotros, hay un cubierto específicamente para cada uno de nosotros, cada uno tiene su plato, cada uno tiene todo está listo a la mesa. Ya nada más falta que la ciudadanía acepte la invitación del árbitro, del organizador, para que vaya y manifieste su voluntad en forma libre y espontánea, tal como lo mandata la Constitución. Entonces, el éxito de esta elección va a recaer en la participación de la ciudadanía. No sé si este tema ya lo tomaron. La realidad es que el ejercicio que se realizó dentro de nuestra institución fue un ejercicio pues, muy hermoso, independientemente. Fue muy hermoso en el sentido de que la gente pudo participar, los compañeros que no van a poder participar en esta elección por su edad. Yo creo que se les dio la oportunidad de saber de qué se trata una elección. Tienes que ir como lo que es: vengo a votar,
voto, me expreso mi voto y salimos. Tuvimos un par de incidentes, ahí una persona que en una de las a la hora de emitir su voto, pues le enseñó a todo el mundo, y entonces yo le hablé y le dije, a ver, mira, esto no lo puedes hacer en un proceso electoral porque esto se le puede considerar proselitismo. ¿Nulifica el voto o es una sanción? Simple y sencillamente, ahí el presidente de casilla lo que tendría que hacer es llamar a la atención y hacerlo retirar, invitarlo a retirar, porque volvemos a lo mismo. Una de las cosas fundamentales que no podemos perder de vista es que va a estar tu vecino, va a estar tu hermano, va a estar tu papá, puede estar tu mamá, tu hermana, en la casilla. Los ciudadanos son los que hacen la elección, y de hecho yo te puedo decir que lo que yo alcanzo a platicar con mucha gente, es cordial inclusive el trato entre los partidos políticos. A final de cuentas, yo creo que estamos en un estadio en el cual el país requiere de un absoluto comportamiento ético, civilizado por parte de todos los actores políticos, y no obstante todo lo que se están diciendo por todos lados, yo te puedo asegurar que sí hay una confianza de los mismos partidos hacia el propio instituto, ¿no? De todos y cada uno de los partidos políticos, y que en cada una de las casillas hay representantes de los partidos políticos que son los que están viendo. A la hora que se cuentan los votos, se cuentan en forma transparente y todo el mundo ve el resultado, se anotan en un papel y se anotan en el formato especial, se cierran los votos, se sellan y se hace por pares, y un par queda, digamos, visible para que ese sea el que se saque para el conteo rápido, para el PREP. Entonces, el resultado que se arroja a las casillas es la contabilidad que se hace ya con las casillas y las firmas cerradas por parte de todos y cada uno de los participantes. Vaya, pues Esteban, ¿quieres preguntarle algo al doctor? Sobre todo, Esteban es un chico millennial que tiene una visión muy interesante de las elecciones, y me está diciendo una serie de preguntas antes de que llegaras que creo que vale la pena retomar. Por ejemplo, yo siento, por ejemplo, en mi generación, como que hay mucha desconfianza hacia las instituciones. ¿Y cómo podremos hacer para que los jóvenes se volvieran a sentir identificados con las instituciones? Porque muchos de ellos se sienten como que no, las sienten muy lejanas, o que no están del lado de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos hacer para que los jóvenes dijeran, bueno, pues yo voy a votar porque yo confío en mis instituciones y lo voy a ejercer mi ejercicio como ciudadano? Híjole, mira, es una pregunta fantástica y que arroja mucho, sobre todo para el propósito que tenemos en todas las universidades. De hecho, yo me sumo con muchísimo gusto a la gran familia IMPO. Por cierto, Marco, te agradezco enormemente la confianza y sobre todo la apertura que han tenido conmigo. Y contestando la pregunta, o más bien diciendo, este es un tema de confianza en las instituciones, pero no nada más en la institución electoral, sino en todas las instituciones. Me voy a atrever a hacer una comparación. En otros países, no voy a poner nombres ni voy a poner adjetivos, pero se respeta a las instituciones per se. O sea, en el momento en el que entra la policía, en el momento en el que están los bomberos, en el momento en el que está el ejército, tú ya tienes una identificación como tal de las autoridades. Yo creo que aquí es un problema inclusive cultural el que tenemos en México desde siempre, de pues no tratar de adaptarnos a la autoridad. No entendemos mucho de esto que nos hablaba Juan Jacobo Rosol en cuanto al pacto social. O sea, la libertad, mi libertad empieza donde mi libertad empieza donde tu libertad termina, y viceversa. Lo podemos ver inclusive en nuestras, o sea, han surgido leyes interesantes como la ley de los condominios, por ejemplo, que se han tenido que regular hasta ese sentido porque no sabemos realmente respetar nuestras libertades. Y insisto, para que las libertades existan, tenemos que tener muy marcado dónde empieza y dónde termina, y eso, si lo tenemos muy claro y podemos hacer que forme parte de nuestra vida, eso es lo que va a hacer que se fomente el apego a nuestras instituciones. Por ejemplo, ha habido grandes esfuerzos de las autoridades en diferentes administraciones. Por ejemplo, esta exhibición que se hace de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, en donde a la hora que tú estás viendo y ves las cocinas móviles con las que se lleva a cabo sobre todo el plan DN1, ¿no? El plan de desastres naturales, y tú te das cuenta de la capacidad de respuesta que tiene el Estado mexicano. O sea, ya no somos un pequeño país, somos un gran Estado con 32 entidades
uno de los países más grandes del mundo, con una orografía totalmente complicada, y sin embargo ya tenemos la capacidad. Tú ves cómo han evolucionado, tú ves cómo ha evolucionado, te insisto, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, todo lo que se ha hecho, las labores de inteligencia, todo lo que existe. Definitivamente eso tiene que permear, y yo no veo, al contrario, yo veo que los millennials lejos de ser, que no creen las instituciones, más bien aquí aplicamos los principios del famosísimo e brillante René Descartes. Dudo, luego pienso, luego existo. El motor del cambio es la incomodidad, y nuestra generación, me atrevo a decirlo abiertamente, nuestra generación, nuestros padres nos dejaron un país determinado, pero estamos ahorita, los que estamos en más o menos mi edad, no la voy a revelar en público, pero definitivamente qué bueno que existe esa incomodidad. La incomodidad por parte de ustedes es el cambio que se necesita, ese cuestionar, qué bueno que se cuestionen, y si ese cuestionamiento, volvemos al tema de la libertad, es un cuestionamiento real, es un cuestionamiento porque yo quiero trascender, ahí es donde va a estar la integración. Integrarse no significa formar parte necesariamente de la estructura del gobierno, al contrario. No olvidemos que el ejercicio de la democracia no termina con la simple emisión del sufragio universal, sino en darle seguimiento, que tú digas, voté por esta persona, que le dé seguimiento a sus promesas de campaña, y que en algún momento, como ha sucedido en otras ocasiones, y eso, insisto, esta es la gran maravilla de los millennials, que lejos de que sea apático, yo creo que es una forma de expresar su disconformidad, su inconformidad. Entonces nada más habría que canalizarla. Vaya. ¿Qué opinas, doctor, sobre el estado de las encuestas, las metodologías? ¿Los ciudadanos o la ciudadanía debe darle peso a esa información? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Mira, realmente no tengo mucha información que pudiera compartir con ustedes. No, insisto, no es el área en la que me desempeño. Sin embargo, voy a volver a retomar un ejercicio, insisto, este ejercicio que hicimos se debe de tomar como los resultados que arrojan en el pequeño universo en el que arrojan. Nosotros podemos decir, en nuestra comunidad IMPO, los resultados fueron estos. Y también tenemos que tener, todos los que participamos en el ejercicio, también tenemos que tener la capacidad de entender que es solo un pequeño porcentaje del universo que puede existir. Este mismo ejercicio, ese mismo sábado, se replicó en diferentes universidades, y los resultados, bueno, no conozco los resultados de estas universidades, pero insisto, se tiene que entender en esa situación. La gran pregunta la vamos a resolver el primero de julio, ese día, y lo que sí es muy importante, insisto, sí pertenezco al instituto, pero uno de mis más grandes logros ha sido la elección del constituyente de la Ciudad de México. Yo fui funcionario de casillas, y créeme lo que es realmente impresionante. No sé si alguno de ustedes haya sido, es más, de hecho es algo que les sugiero, que si no los invitan o en algún momento determinado participen dentro de una casilla, porque ahí es donde te das cuenta de toda la maquinaria electoral, cómo funciona, y que te das cuenta que es realmente un proceso incluyente, es un proyecto de ciudadanos capacitando ciudadanos, motivando a otros ciudadanos para que puedan ejercer libremente su voto. Pues ahí estamos haciendo la invitación para que entonces nuestra comunidad de IMPO, sus familias, sus círculos, pues puedan participar e integrarse a esta fiesta democrática que el 1 de julio vamos a vivir con nuestro invitado especial, el doctor Armando López Esteves, quien es docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y bueno, con Esteban, que nos acompaña representando aquí la opinión millennial con el tema de elecciones 2018. Vamos a irnos a un breve corte, pero pues síganos acompañando y aprovecha para hacerle tus preguntas a nuestro invitado especial. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, hablando sobre el tema de elecciones 2018, retos y desafíos. Tenemos aquí algunos saludos de María Esther. Saludos, felicidades por el tema. Pues muchas gracias, mi querida María Esther, gracias por mandarnos tus saludos para nuestro invitado. Si hay algún otro inquietud, comentario, pues aprovecha que hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, aquí en Derecho y Humanidad.
un invitado de lujo y un invitado de super lujo. Quizá estaban con nosotros. Doctor, ¿hay riesgo de fraude? ¿Hay riesgo de fraude? Creo que es una pregunta fundamental para una elección que creo que sí es clave en la historia de México. Vamos a responder esta pregunta, sobre todo como lo dices, porque es fundamental. La ciudadanía se hace, todos los esfuerzos están enfocados para que todos los procesos que se han realizado por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, siempre se han realizado de la manera más transparente posible. Volvemos a lo mismo, nosotros organizamos la fiesta, pero el proceso, la elección lo llevan a cabo los ciudadanos. El momento en el que se cuentan los votos, el momento en el que se lleva a cabo el conteo de los votos, se hace en presencia de los representantes de los partidos políticos y de la ciudadanía, y los mismos votos los cuentan los ciudadanos. Yo creo que es mucho más importante externarles mi experiencia ya como funcionario de casilla, porque yo tengo un doble papel, servidor público y por otro lado ciudadano. Y la verdad es que yo me ofrecí voluntariamente para la elección del constituyente a ser funcionario de casilla, porque yo quería vivir la experiencia de ver cómo se materializa lo que hacemos, y francamente el resultado fue espectacular, porque la casilla en la que yo estuve un resultado determinado, y los representantes de los partidos políticos son muy claros, a ver si se contaron los votos, porque aparte se hace de la manera más transparente. En el piso se ponen los votos para que estén a la vista todos, ya están todos contando cuántos nulos, tanto esto, tanto el otro, y la realidad es que el mecanismo está diseñado para que sea la misma ciudadanía la que avale la transparencia del proceso. Al final de cuentas, me quisiera yo hacerte un comentario. No podemos olvidar a todos nuestros espectadores, que agradezco su atención, no olvidemos lo que significa el concepto de primer mandatario. El mandato es un contrato en el cual se le otorga a una persona las facultades para que actúe en nombre y representación de otro. Por lo tanto, el primer mandatario de la nación es eso, es nuestro representante, es un cargo que, aparte de ser un distintivo y un honor, porque por supuesto soy orgullosamente mexicano, debemos no perder de perspectiva que se le van a dar instrucciones a esta persona para que nos represente a todos. O sea, el cargo de primer mandatario no es porque es el que sea el más mandón, no va por ahí, es porque le está otorgando un mandato a todas las facultades que el mundo tendría la ley, y por lo mismo tiene que ser un proceso total, completamente transparente. Esteban, tú comentabas que una vez también participaste en el corte, no sé si tú pudieras compartirnos tu experiencia. Igual fui funcionario de casilla, estaba en el municipio de Nezahualcóyotl, no me acuerdo exactamente del sector y todo eso, pero sí fue un proceso bastante, bueno, no quiero decir sencillo, pero sí fue bastante, fluyó bastante. La gente venía, votaba, hacíamos su proceso, al final con la hora de votación pues ya se sacaron todos los votos. Ahí en el suelo, donde todos lo podemos ver, ya se hace el conteo, se hacen los resultados, se resella todo, y toda la gente, pues sí, no hubo mayor incidente, fue algo transparente, todos los ciudadanos que decidieron pues, esperarse, después de la votación pudieron ver, de cierta manera participaron, que mejor no en el conteo, pero pudieron ver con sus propios ojos cómo se llevaba a cabo el proceso. Pero es más en su área, ¿no? Yo creo que tal vez lo que mucha gente se aleja de cómo funciona todo esto y pierde la perspectiva de todo esto. Por eso yo creo que no es tanto de preocuparnos si va a haber fraude o no hay fraude, el hecho es participar. Porque desde el momento que nos estamos preocupando de si nos van a defraudar o si van a hacer esto y aquello, estamos como que cediendo nuestro derecho a tratar de influenciar cómo queremos que se nos represente en el país. No, digo, solo para que el público que nos está escuchando identifique, acabamos de escuchar la canción Give Me the Power de Molotov. Tú recordarás ahí por el 98 esta canción. Yo tenía como... Sí, yo tenía como 18 años. Un poquito más. Pero fue una canción que estaba en un momento de coyuntura, ¿no? Recordarás que en el 2000 fue el momento de el cambio. Bueno, la elección de 2000 fue un momento histórico por el cambio que se dio en el gobierno de nuestro primer mandatario.
Así que, pues bueno, ahí está ya la petición cumplida para quienes nos pidieron la canción de Give Me the Power de Molotov. Y pues en efecto me parece que la participación ciudadana pues es importante, ¿no? De ahí que invitemos a nuestros radioescuchas a que participen, porque creo que ahorita exactamente son los retos y desafíos, ¿no? Y aquí, si me permito interrumpirle, querido decano, no podemos dejar, aquí el ejercicio democrático debe radicar en que tenemos que confiar en el árbitro, y yo de hace mucho tiempo soy servidor público, la confianza en las instituciones, como lo dijo Esteban, y lo más importante es que va a ganar el que tenga la mayoría de los votos. La magia de este proceso, lo interesante de este proceso es que este mismo proceso se replica en todas y cada una de las diferentes mesas, en cada una de los diferentes distritos, en las juntas distritales, y se concentra toda la información, y te puedo garantizar que sí, en todos los lugares el material, todo lo que se realiza en la elección es igualito. Te digo, el símil de la gran cena, en la cual todo el mundo tiene su tenedor, su cuchara, o sea, todos los paquetes van igualitos a los 300, más de 300 distritos que existen, se les manda exactamente el mismo número. Por supuesto, lo único que varía es el número de boletas, porque el número de boletas sí varía dependiendo de la población que tiene. Y también votos nulos, ¿no? Y todo eso también. Es que todo se contabiliza. Al final de cuentas, en el momento en que tú llegas a una casilla, que te entrego 500 votos, tú vas tachando la lista nominal, y al final, entonces a la hora que haces el cierre, es un cierre contable de la manera más transparente. Tantos votos sobraron, estos votos inmediatamente se anulan, y se anulan en presencia de los partidos políticos. Los votos no emitidos se dejan aparte. Siguiente fase del conteo, tantos votos para tal, ahora sí, y tantos votos nulos en su momento, ¿no? Voté por Chespirito, voté por quien quieras y mandes, y eso es lo que la sumatoria da del voto útil. Una de las grandes cosas, definitivamente va a haber un ganador en las elecciones, y que sea un ganador contundente. La invitación para que la gente vote es muy importante, porque la última elección se ganó con un 32% el 32% del padrón electoral, sí, no de la población. Si logramos llegar a un 40 o 45, va a estar todavía más legitimado en que llegue al poder. Y la verdad es que llegue quien llegue, lo importante es que la gente sienta que su voto cuenta, que su voto vale, que vale la pena ir a votar. Por supuesto que vale la pena ir a votar. La democracia no será una perfección, pero es la mejor forma de gobierno que yo conozco, la mejor forma de elegir a nuestros gobernantes. Pues ahí tienen ya la invitación para que participemos, ¿no?, en el proceso electoral 2018. El doctor Armando López Esteves nos está dando una perspectiva bastante interesante, creo que muy bien complementada aquí con Esteban, con lo que se está compartiendo. Por ejemplo, yo en poca experiencia que tengo con las elecciones, porque sí, nada más llevo 2 en las que he participado, yo creo que sí la finalidad en que uno se integra con el proceso electoral sí va cambiando. Pues yo me acuerdo de la primera elección, pues sí era bien rebeldía, y digo, voy a votar porque no sé qué. Y ya voy creciendo, y pues sí te das cuenta de cómo funcionan las cosas, y de que pues no es cualquier cosa. Y yo creo que es invitar a la gente que realmente piense por quién va a votar, lea, se informe de lo que están diciendo cada candidato, porque es importante, porque sí, sobre todo tenemos mucha acceso a la información, pero también nos llueve demasiada desinformación. Que la gente se informe bien, que pues, vea que sus intereses o sus valores se adecúen por el candidato que más quieran, y voten por quien sea, pero quien voten, porque es la única manera en que pues, realmente tenemos voz a nivel nacional, y creo que no hay que dejarla pasar. Pues ya está dicho ahí la... De hecho, no sé si tenga un comentario que acaba de hacer Esteban, que me parece muy, muy interesante. Es una paradoja y una ironía, pues es en temas un poco más educativos, que en la época de la tecnología de la información estemos desinformados. O sea, y sí, la invitación que tú haces es, ya que tenemos el internet, ocupémoslo
pero realmente para investigar. No te creas nada más lo que te dicen en el Facebook, no te creas nada más lo que te dicen de primera intención. Investiga, ahí están las fuentes, están las historias, hasta el capítulo más sencillo de la Wikipedia te va a arrojar más información que ¿cómo se llama? Que la propaganda que ya te está dando cada uno de los partidos políticos. Y la realidad es que yo sí te puedo garantizar que todos los partidos políticos están interesados en que el país mejore. Yo no creo que haya un solo partido político, porque a final de cuentas yo creo que a todos lo que nos une es el amor por México, eso es un hecho. Y pues bueno, también el siguiente reto que vamos a tener va a ser qué partido vamos a tener el jueves, ¿no? Eso también, vayan a votar, les toma 5 minutos, lleven su televisión, pero voten, y sí, y después seguimos con el Mundial. Con el Mundial, sí, claro, pues ahí tenemos un gran desafío en todos los sentidos. ¿Algo que quieras concluir con nuestra comunidad IMPO y AIMESP, doctor? Pues nada más invitarlos a que nunca dejen de estar incómodos, porque la incomodidad es la que crea el cambio. Y si lo que nuestros abuelos hicieron, nuestros padres trataron de mejorar, nosotros estamos en la brega día con día mejor. Lo que queremos es que la herencia para ustedes, los millennials, que ya no tardan muchos años en estar al frente de nosotros, poco a poco vamos a ser sustituidos por ustedes, pero qué mejor perspectiva que sea una generación cuestionativa, una generación, por ahí decían, protestona. Sí, qué bueno, porque el camino hacia el cambio siempre va a ser la inconformidad. El momento en el que no tengamos cambios quiere decir que ya no tenemos interés en hacer las cosas. Pues bueno, está dicho, está hecha la invitación para que vayan a votar, para que podamos pues culminar esta fiesta democrática el 1 de julio y después que veamos los resultados de la elección, pero también que veamos a la selección. La selección, ¿no? Que siga el Mundial. Que siga el Mundial, es correcto. Pues estamos llegando ya al final de Derecho y Humanidad con el tema elecciones democráticas. Si hay preguntas para el futuro, se las vamos a hacer llegar aquí al doctor, porque creo que en este momento están supongo, procesándolas, pero te las hacemos llegar, por supuesto, mi querido doctor, para que sean contestadas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo sé que hiciste un esfuerzo muy grande por venir acá, entonces gracias doctor Armando López Esteves. Espero que en esta no sea la última. Ofrezco realmente, le agradezco la invitación. Tuve que atravesar literalmente la ciudad, yo estoy hasta el otro lado de la ciudad, directamente estoy cerca, sobre Avenida Tláhuac. Entonces ustedes dirán, sí, el otro lado de la ciudad, a un lado de nuestra queridísima Tláhuac, exactamente. Perfecto. Esteban, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco la invitación, me pareció un tema bastante interesante y espero nos podamos ver otra vez después de las elecciones. Creo que también va a ser un tema bastante... Hay una invitación para una mesa, me parece, ¿no? Sí, vamos a tener ya nuestro encuentro de derecho y entonces ahí tendremos también una serie de actividades bastante interesantes, pero muchas gracias por tu escucha, por tu compañía. Nos acompañamos en nuestra siguiente emisión de Derecho y Humanidad, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, con los temas de actualidad y temas de interés que tienen que ver con el derecho, los derechos humanos, pero sobre todo la humanidad. Muchas gracias por tu acompañamiento. Que tengas un excelente día y nos vemos en nuestra próxima emisión. Y que gane México mañana. Que gane México. Hasta la próxima.